nos puede servir para el futuro. Bueno, entonces las dejo con la abogada Pia Candotti. Démosle la bienvenida. Gracias, Clau. Hola a todos. Bueno, antes que nada, empezar agradeciendo a Camino al Triunfo por la invitación. Varias veces me sumé del otro lado, como decía Claudia, para aprender e inspirarme. Este grupo me sirvió muchísimo para muchas cosas y bueno, me alegra mucho estar de este lado, tratando de retribuir un poquito lo mucho que recibí de ustedes. Así que dicho eso, como decía Claudia también, empecé antes de iniciarme en planificación futura, bueno, planificación patrimonial, que es esto, estaba haciendo Business Immigration, después revalidé el título y honestamente por necesidad propia, tuve mi hijo Luca, y un día pensé y dije, ¿qué pasa con Lucas si me pasa algo a mí y a mi esposo? Y bueno, empecé a hacer research y bueno, obviamente las consecuencias legales que encontré no me gustaron nada. Intenté buscar un abogado que tenga conocimientos acá en Atlanta de la parte internacional, que hable español, etcétera, etcétera, y me di cuenta que había una necesidad muy grande. Y eso me inspiró muchísimo a estar acá, a dedicarme a este rubro del derecho y a poder brindar información que creo que es valiosa y puede generar un impacto desde el lado de la planificación, pero también desde el otro lado, cuando no se planifica, poder ayudar sobre todo a la comunidad internacional. Así que dicho eso, tengo muchísimo para hablar hoy. Yo prometo no caer en el aburrimiento legal y espero que me interrumpan. Clau, hablamos de esto, me podéis interrumpir y preguntar. Voy a share screen. Preparé una pequeña presentación, son solamente 8 slides, pero simplemente déjenme que la busco. Primero, antes que nada, disculparme porque la presentación es bastante rústica, pero bueno, se imaginarán que no es mi fuerte el tema del PowerPoint. Y además que estoy segura que mi diseñadora no va a estar muy contenta con esto, pero bueno, es lo que pude hacer. Ya comparto pantalla y empiezo. Y déjenme un minutito que intento. Perdón. Ahí está. Entonces, por inspiración de Claudia, esta presentación se llama ¿Y si me muero qué? Voy a hablar básicamente tratando de darle un toque positivo a un tema muy difícil. Nos toca a todos, a mí me tocó, déjenme bajar esto. A mí me costó muchísimo cuando llegó el tiempo de planificar, sobre todo porque tenía estas disyuntivas y estos escenarios muy dolorosos. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Se queda en Estados Unidos? ¿Se va a Argentina con mi familia? Estas conversaciones difíciles que muchos hablan. Bueno, Ángela le escuché hablar cómo tener estas conversaciones difíciles. Cuando hablamos de planificación, tenemos que aplicar todos estos conocimientos que ustedes trabajan en este grupo para ir mejorando personalmente y aplicarlo, por supuesto, en lo que es esta estrategia de planificación. Pero, bueno, esta es una foto que me sacó Sebas Tacha, y perdón que está cortada Sebas, pero bueno, esta soy yo, me voy a poner de ejemplo para no poner a nadie, y siempre, yo y todos ustedes, ocupamos diferentes roles en nuestras vidas, y mi primer rol es ser esposa y mamá. Entonces, ¿y qué pasa si no estoy? Es lo primero, ¿no? que me pregunto. ¿Cómo afecta en este rol de esposa, de mamá? Entonces, si no estoy, yo empecé pensando, bueno, lo que primero piensa es en la familia inmediata, ¿no? Y es muy gracioso porque cuando publicitábamos esto, y qué pasa, y si me muero, ¿qué? Alguien me escribió, bueno, que me lloren. Además de llorarte, alguien se va a tener, siempre algún familiar tiene que tomar este rol de traspasar la emoción y empezar a
agilizar, a realizar trámites, a hacer que las cosas funcionen. Entonces, tomando ese rol en esta situación, ¿qué pasa si me pasa algo a mí? ¿Qué pasa con los bienes que tengo con mi esposo? Y ahí vamos a analizar lo que, principalmente yo voy a dar tips, no voy a indagar mucho en cada tema, porque si no esto se puede llegar a ser eterno, pero me gustaría que se lleven de acá tips, cosas que puedan aplicarlo y puedan pensar y pueden ir a su casa y ver cómo están las cosas, cómo tienen las cosas, si están en orden o si deben hacer algunos arreglos. ¿Qué pasa con la residencia? Y acá esto lo veo mucho con mis clientes, esto de que sí, mi esposa y yo estamos en el título, estamos los dos en el título. Pero hay que verificar que el título, el deed de la casa, específicamente dice Joint Tenancy with Right of Survivorship, y no Tenancy in Common, como es el default in Georgia. ¿Qué significa esto? Significa que si a mí me pasa algo, si está como en Tenancy in Common, que es el caso del default in Georgia, si a mí me pasa algo, esto significa que yo soy 50% titular de mi casa, junto con mi marido, que es tiene la titularidad del 50% restante. Si a uno le pasa algo, o sea, si a mí me pasa algo, mi marido para vender la casa o refinance, hacer un refinanciamiento de la casa, va a necesitar iniciar un juicio sucesorio para adquirir el 50% restante de dominio. En cambio, si nosotros tenemos el deed de la casa correctamente, que es tenerlo como joint tenancy with right of survivorship, implica que cuando uno de ellos falta, el otro es inmediatamente 100% titular, sin necesidad de tener que ir y hacer el probate. Este lamentablemente es un error que se ve mucho y a mí me parte el corazón. Humanamente me da lástima tener que iniciar un juicio sucesorio para corregir un título para que puedan vender la casa, pero hablando desde la parte meramente business, es uno de los mejores casos porque, por supuesto, es un juicio sucesorio muy fácil de resolver, que de entrada, bueno, se puede facturar mucho más que lo que implica la parte de hacer, o sea, un deed. Para darles números, quizás hacer un nuevo deed, un nuevo título sale $500, en contra de iniciar un juicio para poder obtener la titularidad de un administrador, un executor que pueda vender esta casa, en contra de más o menos $5.000. O sea que vean que la falta de planificación para las personas es mucho más costosa y bueno, no solamente el tema del costo, sino que con una simple revisión y correcta titularidad de la casa se podría haber evitado. La otra cosa que me gustaría que se lleven de las partes de joint, de bienes mutuos con bienes compartidos con el cónyuge, es el tema de las bank accounts. Y no solamente, esto no solamente es una información valiosa para una persona que tenga joint bank accounts, o sea que tenga una bank account con cotitularidad con otra persona, sino también con una persona que es single y simplemente tiene la titularidad de la cuenta. Cuando son montos más de $15.000 en las cuentas bancarias y no hay una designación que se denomina TOD, Transfer on Death Designation, para que una persona o un heredero, hijo, esposo, si es que es solamente, si la titularidad de la cuenta bancaria está solamente a nombre de uno de los cónyuges, para que pueda acceder el otro, o los descendientes, los hijos, tienen que iniciar un probate. Van a ir al banco, si hay más de $15.000 le van a decir venga con una orden judicial que lo declare executor si hay testamento o administrador si no hay testamento. Esto es un simple tip que les puedo pasar, siempre verificar que en sus cuentas bancarias designan a una persona para que cobre el dinero que existe en las cuentas tras la muerte de ustedes. Es un trámite sencillo, una vez que si una cuenta bancaria tiene un Transfer on Death Designation, la persona designada se presenta con un certificado de función del titular de la cuenta
más un ID, y hay un cobro directo del dinero sin necesidad de ir a probate. La otra opción, otro tema importante que se me vino a la cabeza compartir con ustedes es el tema de cuando hay matrimonios que uno de ellos no es ciudadano americano. Como por ejemplo mi caso, yo todavía aún no soy ciudadana americana y mi esposo es estadounidense. Si a él le pasa algo y yo soy la que hereda, no se aplicaría una exención, un beneficio que tienen los matrimonios, que se llama Unlimited Marital Deduction. No se aplicaría en mi caso por el simple hecho de no ser ciudadana estadounidense. ¿Y qué significa esta excepción que se otorga como una conservación de assets? Significa de bienes. Significa, perdón si me salen palabras en inglés, pero esto significa que si entre cónyuges, lo que el gobierno, bueno, el IRS dice, es que entre cónyuges no van a pagar impuestos. Ilimitadamente se pueden transferir dinero entre cónyuges, o sea, la sucesión, si son los dos dueños, el 50% puede ir al otro cónyuge y viceversa, sin tener que pagar impuestos. Se hace un deferral, van a pagar impuestos las generaciones siguientes, pero no entre ellos. Ahora, ¿qué pasa? Si uno de los ciudadanos, si uno de los cónyuges no es ciudadano, el que recibe, si fallece mi esposo y yo soy la que recibe su parte de la herencia, digamos, su herencia, pero es parte de nuestros bienes, lo que le corresponde a él, yo como no ciudadana estadounidense voy a pagar impuestos a todo lo que exceda $164,000. O sea que, como se pueden dar cuenta, al ser no ciudadano en un matrimonio, nuestra herencia es directamente es highly taxable, o sea, va a sufrir un pago de impuestos que un ciudadano estadounidense no tendría. ¿Hay una estrategia legal para resolver esto? Sí, siempre existe, y es lo que se llama, que nosotros lo ponemos en los documentos obviamente, o en el testamento, o ya sea en un fideicomiso en vida, es la creación de un Qualified Domestic Trust. De esa manera es como un engaño decir, bueno, yo no recibo como María Pía Candotti, ciudadana argentina, residente de Estados Unidos, pero no ciudadana estadounidense, recibo como trustee de este Qualified Domestic Trust. Entonces es una estrategia legal para no tener que pagar impuestos. Pero obviamente tiene que estar planificado para poder tener esa gran protección impositiva, que la tienen los ciudadanos, para equiparar esa protección impositiva que tienen los ciudadanos estadounidenses. Eso Súper básicamente, bien. sí. No, buenísimo. O sea, yo veo que cada cosa así me explota la cabeza. Demasiada buena información. Espero que no sea muy confuso. Yo con lo legal soy así como tapada, entonces Bueno, no perdón. me fluye, pero no, está excelente, súper bien explicada. Entonces, nada más como para recapitular un poquito, lo que yo tengo entendido aquí con esto es que empezando con la primera parte, la casa, yo tengo una casa, mi esposo se muere, pero si yo nunca cambié el título y simplemente sigo con el no tenancy in common, que es, ¿no? el que ya lo ponen así, a uno no le preguntan nada, sino que ya lo ponen así. Entonces, en ese momento, por ejemplo, si yo quedo con el 50% de la casa, mi esposo, que tenía el otro 50% de la casa, se muere, ese 50% de la casa, digamos que queda ¿a quién? Bueno, ese es el tema. Okay. Se tiene que hacer un juicio para saber a quién le corresponde ese 50%. Porque en O caso sea, de que él tenga, por ejemplo, hijos de otro matrimonio, esos hijos van a venir por ese 50%. por más, entonces eso es lo que, claro, o sea, en realidad la ley de Georgia, si no hay planificación, se aplica la ley de Georgia por default, y en ese caso el esposo, cónyuge, recibe por lo menos un tercio y después se divide entre los hijos que tenga esta persona.
Claro. Pero es simplemente un error que todos, bueno, que quería recalcar porque todos piensan, sí, los dos estamos en el título y ya no hay, si a él le pasa algo, yo estoy en el título también, pero no es solamente estar en el título, sino cómo se adquiere, cómo están adquiriendo ambos en el título. Entonces verificar que las palabras claves es right of survivorship, que lo que significa como el derecho de acrecer en derecho civil, básicamente, es decir, si uno no está, el otro inmediatamente adquiere el 50% restante, digamos, el que falta. Y básicamente yo pienso que aquí todos y ni en ningún momento dijimos, no, 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 a mí el título me lo pone como Right of Survivorship, todos estamos en Non-Tenancy in Common, ¿verdad? Entonces, de alguna manera todos tenemos que, digamos, siguiendo tus consejos, sacar un título que realmente diga Joint Tenancy with Right of Survivorship, ¿correcto? Pero ¿cómo se hace? Bueno, cuando hacen el closing, cuando van a adquirir una propiedad, siempre está la opción. Lo que pasa es que hay que elegirla. Las personas que obviamente están en real estate van a saber y van a elegir joint tenancy with right of survivorship en vez de tenancy in common. O quizás el closing attorney le explicará. Pero bueno, si no lo tienen así, esto es homework para ustedes, a todas las personas que estén casadas acá en el grupo, vean cómo está el título de su casa, cómo adquirieron. Si uno de los cónyuges está en el título, solamente uno, es parte de la planificación que pongan al cónyuge, si esa es la estrategia, si quieren que el otro cónyuge sea el heredero, que pongan al cónyuge correctamente en el título. ¿Se entiende? O sea, si hay, en el título hay solamente una persona. Hay que hacer un título de nuevo y ponerlos a los dos como joint tenancy with right of survivorship. Ya. Yo tengo una pregunta, no sé si es tiempo de hacer preguntas ahora o al final. Si es como casos muy específicos, podemos esperar un momentico, porque entonces ya se vuelve como muy largo. Vamos a tener una pausita como a la mitad, si nos da el tiempo, y luego al final lo hacemos. ¿Listo? Si son preguntas así como muy fáciles, entonces ya lo podemos poner en el chat y las vamos respondiendo así como a lo que vamos viendo. Bueno, no, buenísimo. Eso, me encantó todo, Pía, gracias. Les puedo dar un ejemplo de bank account que me vino a la cabeza, sí, para que ustedes, se los voy a dar con un caso real. Cliente mío es puertorriqueño, bueno, el cliente es el padre, pero esta persona puertorriqueña se muda a México, es contratado por CNN, trabaja para CNN, pero nunca vivió en Estados Unidos, vive en México, esa es su residencia, su última residencia. Fallece, no tenía hijos y no estaba casado. El heredero es su ascendiente, o sea, el único que queda es su papá es el heredero. Cuando empezaron a buscar qué bienes tenía, resulta que tenía sus cuentas bancarias acá en Georgia. En realidad, CNN le pagaba en unas cuentas acá, creadas en Estados Unidos. Cuando intentaron acceder al dinero que él tenía, que era todos los pagos, beneficios que tenía de CNN y ahorros, saving accounts, él tenía 2 cuentas, no pudieron acceder. Acá les pidieron una orden judicial declarando heredero a quien iba a heredar, ¿no? Una declaración de herederos. Entonces, básicamente vienen a mí y teníamos este tema de tener que iniciar un juicio sucesorio en México, que puede durar años, 2 a 3 años fácil. Entonces, la estrategia que usamos es, esto fue un caso que tuve que mostrarle a la corte en Fulton, por qué tenía jurisdicción la corte estadounidense y no la corte de México, que era donde está la persona que fallece, fue su última residencia. Entonces había que abrir juicio ahí. Pero cuando hay bienes en Estados Unidos, también se puede argumentar jurisdicción, o sea, se puede decir, la corte puede actuar en este caso. Sin embargo, cuentas bancarias es un poquito difícil porque sabemos que podemos abrir cuentas bancarias desde cualquier lado, pero en este caso, como CNN estaba en Fulton, yo argumenté CNN empleador en Fulton, o sea, acá en Atlanta,
se abrieron las cuentas bancarias en Atlanta. Se abrió en Wells Fargo. Wells Fargo tiene una sucursal en Atlanta. Tuve que argumentar todo para poder abrir un juicio sucesorio acá. Y iniciamos el juicio sucesorio, declararon administradora a la hermana y de ahí pudieron con esa orden judicial acceder a las cuentas bancarias. Todo eso se hubiese resuelto si esta persona, cuando abrió su cuenta bancaria, simplemente hubiese ido y agregado un Transfer on Death Designation. Todo esto se hubiese evitado con una simple designación de TOD, la TOD, Transfer on Death Designation. ¿Les quedó un poquito más claro ahí? Sí, sí, buenísimo. Y por ejemplo, digamos, Rafael, que es mi esposo, tiene sus cuentas, aparte que no es conmigo, no son joint accounts, y él se muere, él puede designarme a mí, o bueno, o a alguien más. Ojalá te designe a vos, pero sí. Sí, puede designarte a vos, lo que no pueden designar son menores de edad. Y ya vamos a entrar a ese tema. Listo. Y cuando que los dos estamos en la misma cuenta, si los dos están en la tienen misma que cuenta, designar a otra persona que no sea yo. Claro, si los dos están en la misma cuenta, si le pasa algo a Rafael, por supuesto, Claudia sigue siendo titular y podés acceder a las cuentas y hacer uso del dinero porque sos titular. Ahora, si les pasa algo a los dos, entonces ahí sí habría que iniciar un juicio sucesorio si no hay una designación. O sea que tendrían que designar. O sea, independientemente, todo el mundo debería designar, tener a alguien. Si van a tener dinero más de $15,000 en un banco, tienen que tener un Transfer on Death Designation y poner la persona que quieren que reciba el dinero, o, obviamente además, yo siempre digo acompañar un testamento, pero sí, siempre designar quién va a recibir el dinero en caso de muerte. Listo. Bueno, muchas Y gracias. perdona, pero eso, sí. eso lo sacas del proceso de sucesión. O sea, ya la decisión ha sido hecha por la persona en vida y no va a pasar por el proceso de sucesión, ¿no? Exacto, Juan Camilo, exacto. Ese es el beneficio que tiene. Incluso esa plata se paga igual con el life insurance. Designando beneficiarios y beneficiarios contingent beneficiaries, o sea, segunda opción, se llama non-probate asset, lo mantiene fuera del sucesorio, que tiene sus ventajas, porque en el sucesorio acuérdense que se presentan los acreedores también. Si hay deudas hay que pagarlas y lo que queda es lo que se distribuye, o sea que esto se hace un pago inmediato fuera del sucesorio. Súper. Sonia, yo veo que tienes la manito levantada. Si quieres hablar, déjame un ratito. Vamos al siguiente tema y luego podemos abrir micrófonos y hacer otras preguntitas. Entonces anótalo. De pronto por ahí se nos resuelve la duda o lo preguntas en un ratito cuando abramos micrófono. Bueno, entonces vamos al siguiente. Bueno, el otro rol que tengo es el rol de mamá, súper importante para mí y es lo que motiva a muchas personas a planificar. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos hijos menores de edad? Es muy importante tener un testamento para designar un guardián testamentario. ¿Y esto qué evita? O sea, esto funciona de esta manera. Si uno de los padres fallece, si el otro padre tiene la custodia compartida, va a ser inmediatamente guardián. O sea, el padre, el cónyuge superstite, la persona que sobrevive, mantiene la guarda legal. Pero ¿qué pasa si les pasa algo a los dos? En ese supuesto es que ambos padres, cada uno va a tener en su testamento a quien designarían como guardián de esos menores. Y esto evita que el niño, el menor, entre a un sistema de foster care y que sea el juez el que a través de audiencias decida, se van a presentar la familia que reclame al niño, y el juez a través de audiencias va a decidir cuál es la persona que best fit las necesidades de este menor, ¿no? Cuál es la persona que está en mejor competencia o más competente para cuidar este menor. Entonces, si ustedes tienen hijos menores de edad, creo que hay algunos en este grupo, sé que Vicky, Claudia,
es importante que su esposo, ambos padres tengan en su testamento la designación de guardián para el menor. Otro error que veo muy común y se los quería compartir a ustedes es que me dicen siempre, bueno, yo tengo un life insurance, está mi esposa o mi esposo como primer beneficiario, después tengo a mis hijos. Resulta que los hijos son menores de edad. Si padre y madre fallecen, estos menores no pueden recibir dinero hasta que cumplan los 18 años de edad. No pueden recibir bienes, adquirir bienes. Tiene que ir, en ese caso, se tiene que designar un conservador en corte, o sea que el juez se va a tener que iniciar un juicio para que se designe un conservador, una persona que va a administrar esos bienes. Y básicamente es muy triste porque esa plata queda, cuando es a través de un proceso judicial, esa plata queda sentada en un bank account sin poder invertirse hasta que el menor cumpla los 18 años de edad, que es cuando puede recibir la plata. Y roguemos que ese niño a los 18 años de edad tenga la madurez necesaria para de golpe recibir una herencia y hacer buen uso de ella. Otra cosa importante que a mí me gusta hablarlo con mis clientes, especialmente cuando tenemos familias en el extranjero, quizás acá no está toda la familia o no tenemos familiares cerca, es dejar un standby guardian para los menores, que básicamente es un guardián que va a actuar en casos de emergencia. No sé, esto no tiene validez cuando hay fallecimiento de los padres, pero sí, por ejemplo, por alguna situación por COVID. Esto me pasó mucho con los clientes, que ambos padres quedaron internados, o que uno estaba internado y el otro estaba en una situación grave, pero pensaba con quién dejo a mis hijos, sobre todo cuando somos expatriados. Entonces, siempre es bueno designar un standby guardian, que es una persona, ya sea un vecino, un amigo, o uno de nuestros familiares, que va a tomar, que va a actuar, con patria potestad, o sea, va a tener el derecho de ir a la escuela, de exigir medical records, de inscribirlos, de actuar como un padre en una situación de emergencia. Esos son los tres temas que quería recalcar con niños menores de edad. Súper, qué interesante lo que acabas de decir con lo de guardián de emergencia, porque de verdad cuántos casos no se dieron de papás pues enfermos, y digamos que muchos supieron llevarla simplemente encerrándose y los niños en la casa y tratar de evitarse lo más que se podía. Pero hay momentos, o pensemos en un accidente, los dos papás en el hospital ¿y ahora qué? Entonces sí, viene un familiar y los cuida, pero entonces hay que llevar el niño al colegio, hay que llevar al niño al médico, hay que tener acceso a algo más, y dice, bueno, pero yo puedo saber si usted sí es la abuela, o si usted sí es la tía, o si usted sí es la mejor amiga. Yo necesito documentos, algo que me diga que usted sí puede venir a pedir esto, o a traerlos, o a recogerlos del colegio. Entonces, qué interesante esto. El standby guardian puede actuar solamente por 3 meses y después tiene que ir a pedir una exención en la corte, o pedir que, bueno, si hay muerte posterior de los padres, iniciar el juicio para que se declare a quien los padres hayan designado guardián en su testamento, se lo declare guardián definitivo, ¿no? Siempre en estos casos, otra cosa que me gustaría aclarar, no piensen que el testamento evita un juicio sucesorio, lo facilita. Un testamento bien redactado que cumpla con las formalidades legales, igualmente debe presentarse en corte, y no piensen que son los juicios que estamos acostumbrados quizás en Colombia o en México o en Argentina, que son eternos. Acá, si bien la corte está colapsada con el tema de COVID, pero en general cuando hay un testamento igualmente hay un pequeño proceso legal que implica la corte, pasar por el juzgado, y sobre todo indispensable, o sea, no hay manera de evitarlo cuando hay menores de edad, porque así es como que se hace una adopción, por así decirlo. Si algo pasa a ambos padres, ya tienen la guarda permanente de los niños, la guarda definitiva, las personas que han sido designadas en el testamento. Claro. Y mira, aquí me hacen, Mónica hace una pregunta interesante. ¿El standby guardian puede vivir fuera del país?
Sí, pero no lo recomiendo. Justamente el Standby Guardian es una figura que tiene que ser una persona cercana, que pueda actuar en una situación de emergencia, que pueda buscar a los niños, resolver problemas. Sí puede ser, no sé si ella se refiere a el Standby Guardian en una situación de emergencia, preferiblemente va a ser una persona que esté cerca de los niños. En cuanto al guardián testamentario, o sea, la persona que nosotros queremos que cuide a los niños en caso de que ambos padres fallezcan, sí puede ser una persona en el extranjero. ¿Respondí la pregunta? No sé si... Sí, ella dice Por que ejemplo, sí. les voy a dar mi caso. Yo tengo un hijo, Lucas, toda mi familia está en Argentina, y en mi testamento y en el testamento de mi esposo, tenemos que si algo nos pasa a ambos, Lucas se va a ir con mi familia argentina, o sea, el guardián testamentario va a ser mi hermano y mi cuñada que viven en Argentina. Ese es el guardián testamentario. O sea, las personas que nosotros designamos para que cumplan el rol de papás en el día a día. Es diferente la persona que va a administrar los bienes que quedan acá en Estados Unidos. No los quiero confundir, pero una cosa es el guardián, que es el que los cuida, otra cosa es el trustee, que es la persona que va a administrar los bienes y proveer dinero al guardián para suplir las necesidades del niño. El standby guardian no tiene sentido que yo tengo que poner a una persona acá en Estados Unidos para que actúe en situación de emergencia, para que los busque, para que los saque de la escuela en caso de que yo no pueda llegar, para que los lleve al pediatra. ¿Sí? Exacto, sí, súper. Y algo no me quedó claro, tú dijiste que solo por 3 meses. Sí, el Standby Guardian es provisorio, es solamente una situación de emergencia una vez que se empieza a usar, porque la Ya, situación de pero yo lo puedo emergencia... designar tiempo atrás hasta que se use, pues. Claro, una vez de que se desencadene el hecho de emergencia, son 3 meses. No puede el Standby Guardian ser Standby Guardian por un año. Tiene que ir a corte a pedir extensión de la guarda o a pedir que ya se defina quién va a ser el guardián permanente del menor. Perfecto. Bueno, Bueno, listo creo ahí. que seguimos. Bueno. Mi PowerPoint, estoy súper proud. Esposa, mamá, y bueno, les recalco el guardián testamentario para que se lleven esa idea para cuando hay menores de edad. Ahora, yo también tengo otro rol, que es, como todos saben acá, soy abogada. Hace 2 años inicié mi propia firma, Candotti Law Firm LLC. O sea que tengo un negocio. La ventaja que tenemos los abogados es que la asociación de abogados te obliga a tener una planificación. Tengo que designar una persona que va a tomar mis casos, un abogado. Eso lo hago una designación todos los años. ¿Quién tomaría mis casos si a mí me pasara algo? Una persona que es responsable de mis clientes. ¿Quién darle acceso a una persona para que pueda devolver, si hay que hacer reintegro de servicios que ya fueron pagados, retainers, que se le haga reintegro a los clientes por los servicios que yo no voy a poder prestar. O sea que básicamente nosotros tenemos que, medio forzados, tener una planificación, un business succession plan. Lo quiero aclarar, no quiero entrar mucho en este tema porque esto es amplísimo y además sé que hay muchos entrepreneurs acá y esto es una estrategia diferente a cuando planificamos para nuestra familia. Acá estamos hablando en general de socios, estamos hablando de minimizar el riesgo, maximizar el dinero y también estamos hablando de bajar la carga impositiva. Entonces, se relaciona mucho. Yo trabajo en este aspecto, en toda la parte de Business Succession Plan, trabajo con un CPA y con, si es necesario, un Corporate Attorney. Básicamente, para que tengan una idea, el Operating Agreement en cada LLC o dependiendo de la entidad corporativa que se tenga,
es como una ley interna que dicta cómo se va a planificar, o sea, cuáles son los pasos a seguir en caso de que haya incapacidad de alguno de los socios. En este caso yo soy solo practitioner, o sea, soy solamente yo, pero si hay socio, ¿qué va a pasar con este socio ausente, incapaz o tras fallecimiento? Entonces, implica una estrategia del negocio que depende mucho del tipo de negocio. O sea, si se presta un servicio, qué assets tiene el negocio, cuál es el valor del negocio, si se va a hacer un buy and sell agreement, o si se va a hacer, por ejemplo, un exit agreement en caso de que haya bankruptcy, o en el caso de que haya un sale o transfer, o sea, una transferencia, una venta del negocio, o simplemente no se pongan de acuerdo los partners. Entonces, ¿qué estrategia, qué exit agreement acuerdan entre los socios? Esto, en general, para que tengan una idea, es una mentalidad al planificarlo que es muy distinta a lo que planificamos cuando hablamos de nuestras familias. En general, cuando vienen mis clientes con todo esto, con un montón de negocios, y quiero también un guardián testamentario para mis hijos, y quiero que mi esposa reciba esto, yo digo, bueno, vamos por parte, planifiquemos la estructura del esqueleto, que es su testamento, su poder, sus directivas médicas, o sea, planifiquemos la parte de la familia, y después vayamos y entremos a ver la estrategia para el negocio, porque después, cuando se obtiene el dinero de ese negocio, o sea, lo que le corresponde a esta persona, va a ingresar al testamento o a la estrategia familiar, o sea, va a ir a los herederos que esta persona designe. Pero, en general, tiene que haber un entendimiento entre socios, una estrategia de negocio, una estrategia impositiva, una estrategia, por supuesto, bueno, impositiva contable. No sé si tienen preguntas con eso, o si fue clara. Sí. Ahí Sonia pregunta, si soy dueña única, ¿qué puedo hacer? Hay que ver qué tipo, bueno, íbamos a empezar con un disclaimer, que me olvidé decirlo, pero bueno, depende del caso concreto. Todo lo que estoy dando es información con el fin, bueno, esto es con el fin informativo, y hay que ver el caso concreto. Por ejemplo, ¿qué tipo de entidad financiera se tiene? En mi caso tengo una LLC. Bueno, siempre es bueno un operating agreement, y como Juan Camilo decía, trajo a colación el tema de evitar un probate, o sea, evitar un juicio. Un operating agreement es una estrategia poderosa entre el ámbito de entrepreneurs, de emprendedores, para tener que evitar ir a juicio sucesorio. Yo diría, para solo practitioner, hay que ver qué tipo de negocios tienes, cuáles son los bienes que tienen ese negocio, son servicios lo que presta, quién puede continuar ese negocio, qué va a pasar si ella no está. La idea es cerrarlo, la idea es continuarlo. Por ejemplo, mi firma, por supuesto, al prestar un servicio, mi firma va a ser más que nada un exit plan, o sea, va a ser quizás compren la cartera de clientes, un buy-sell agreement. Alguien quiera comprarlo cuando crezca, será pagar a los clientes en los que no puede trabajar, y será vender los bienes que tengo, que están dentro de la oficina, la tecnología, los bienes que fue adquiriendo el negocio. Pero básicamente lo que les digo, depende del negocio. Esto realmente, como también es la otra parte de la planificación familiar, hay que sentarse. Esto es una conversación difícil, es una conversación que los partners tienen que tener, y hay que sentarse a analizar cuál es el negocio, cuál es el objetivo, qué pasa si falto, cuál es la entidad que tengo, qué estructura me conviene. Y así dependerá del negocio. Lo único que puedo decir que es poderoso y no se hace, no es requerido por el Secretary of State, es tener un operating agreement en donde, bueno, se estipulen venta o
buy-sell agreements en caso de muerte o incapacidad, ya sea muerte, death, disability o una enfermedad que sea crítica. Pero de nuevo, depende del negocio. Súper, no, muchas gracias. Yo sé que esto es súper extenso, pero por lo menos da pequeños destellos de luz de lo que uno debería hacer con sus negocios, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, que es como tú decir, ¿qué va a pasar con el negocio cuando ya yo no esté? También yo puedo decir, yo designo a esta persona para que siga con el negocio. Claro. Uh-huh. Y también puedo decir, como dices tú, no, yo quiero un plan de salida. Esto no lo va a correr nadie más, ni lo va a manejar nadie más ni nada. Simplemente que se venda eso, que se venda lo otro, esto se va a hacer así y ya. Pero eso es difícil porque como quién es la persona adecuada para continuar y si se puede, ¿no? Para continuar el negocio o, bueno, prestar un servicio es difícil, que alguien lo pueda continuar, por ejemplo, en mi caso, pero exacto, son conversaciones y análisis que hay que tomar desde el ámbito empresarial y una mentalidad, digamos, analizando el objetivo del negocio y cómo manejar el riesgo y cómo maximizar el valor de la empresa. Exacto. Bueno, no, yo creo que sigamos y más bien hacemos ya las preguntitas como más específicas si alguien tiene más por ahí al final. Bueno, y acá, por ejemplo, business accounts, solamente un pequeño tip. También transfer of debt designation, operating agreements y LLCs, y también dar acceso a nuestras cuentas a personas que sabemos que pueden hacer, digamos, uso del dinero de la manera que nosotros querramos establecerlo. Pero bueno, como siempre, implica una estrategia muy profunda y elaborada y depende del objetivo que tengamos en cada negocio. Bueno, otro de mis roles es hija, y puse heredera forzosa. No sé cómo sacar esto. Bueno, no sé si ustedes lo ven, pero es hija heredera forzosa. Y pongo heredera forzosa porque acá abajo dice Argentina. En nuestros países, yo vengo de Argentina, sé que hay muchos colombianos en este grupo, venimos de países que es basado en derecho civil. Hay dos grandes sistemas legales, uno es el anglosajón, que es Estados Unidos, y otro es el civil que cae la mayoría de los países de Europa y Latinoamérica. En el sistema civil hay herederos forzosos, o sea, lo que significa que una persona no puede desheredar a un hijo. En Estados Unidos esto no se aplica. Acá yo en mi testamento le quiero dejar toda una fundación o le quiero dejar toda a mi vecina del frente que la adoro y desheredar a mis hijos, lo puedo hacer. En Estados Unidos solamente se aplica la ley, depende de cada estado, pero solamente se aplica la ley de cada estado, la ley de Georgia en materia de sucesión se aplicaría solamente si no hay una planificación. O sea que es inverso a nuestro sistema legal en los países donde nacimos y quizás nos criamos. Acá se presume que la persona planifica y por default se aplica la ley. En cambio en nuestros países se aplica la ley siempre. Y lo que se puede, planificamos. Entonces hay como menos estrategias legales para planificar. ¿Por qué? Porque hay herederos forzosos, está la figura de la legítima, no podemos planificar, dejarle todo a un hijo, hay que dividirlo de manera equitativa, sino uno de los hijos puede iniciar un juicio y exigir una acción de colación que reintegre dinero, etc. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un departamento en Argentina que lo compré cuando trabajaba allá como escribana pública y también mis papás
a raíz de todo lo que, por supuesto, yo los vengo torturando, empezaron a planificar y me dejaron una propiedad a mi nombre, reservándose el uso y goce, reservándose el usufructo. ¿Qué pasa si a mí me pasa algo? Se aplica lo que dice mi testamento acá en Estados Unidos, y la respuesta simple es no. Lo que se aplica es lo que establezca, o sea, los bienes, se aplica la ley local. O sea que hay que también pensar, si nosotros tenemos bienes en el extranjero o inversiones en el extranjero, también pensar de una planificación para ese tipo de bienes, cumpliendo con las leyes locales de donde los bienes están. No sé si hay alguna pregunta ahí. Buenísimo. Yo creo que tengo muchas. A ver, tú dices, ¿qué pasa si en el sistema de aquí de Estados Unidos? O sea, me encantó lo que dijiste, si la persona ya tiene escrito y planificado, yo esto se lo voy a dar a mi vecina, se lo doy a mi vecina y ya, aunque tengas 10 hijos, ninguno puede ir detrás de eso porque yo ya lo dije. Listo. ¿Qué pasa si yo no digo nada? No hay nada, no hay testamento, todo igual va a los hijos. Ahí se aplica la ley. Y esto, estate planning, o sea, la planificación, todo lo que es herencia, depende de cada estado. Georgia busca herederos antes de que el estado tome los bienes, busca herederos. Entonces, Georgia dice, si una persona fallece sin planificación y es soltera, sin hijos, heredan los padres. Eso es lo que dice. Si es una persona que está casada, por más que ella haya adquirido todos los bienes, bueno, supongamos que no hay un prenuptial agreement y no hubo ningún tipo de planificación, supongamos que esta mujer adquirió todos los bienes, se casa y fallece, el esposo hereda todo. Si hay descendientes, el esposo hereda por lo menos un tercio y se divide entre los descendientes. O sea que básicamente Georgia intenta buscar familiares antes de que el Estado declare que no hay familiares y bueno, adquiere la herencia. Y, por ejemplo, como dices tú, si hay lotes o casas o negocios en otro país, entonces uno debe ir a ese país a hacer esta misma planificación con las leyes de allá. Sí, tendrán que ir a un escribano, por lo menos en Argentina. Bueno, se usó mucho cuando yo ejercía como escribana, le decíamos mucho a nuestros clientes que hagan una donación y que se reserven el uso y goce, para evitar juicio posterior. Después hubo un cambio en el Código Civil, que los abogados como que trabaron, no voy a contar toda la historia, pero dijeron los bienes cuando son donados no son títulos perfectos, una estrategia ahí para evitar cortar las donaciones, porque obviamente los juicios sucesorios son muy lucrativos para los abogados. Entonces ahora se empezó a usar más la estrategia de fideicomiso como una estrategia de planificación sucesoria. No sé si se usa mucho en Colombia, pero sí hay que ir a abogado local, esa es siempre mi recomendación, o escribano, y planificar allá. Y por ejemplo, ¿en cuál estado aplica la ley? ¿En el donde uno vive o donde se murió la persona o donde se casó? No, aplica la última residencia de la persona. O sea, en este caso, aplica la última residencia de la persona, y residencia implica donde tenía intención de residir y donde consideraba, o sea, donde esta persona fallecida consideraba que era su hogar, o sea, donde había sus cuentas bancarias, donde pasaba la mayor parte del tiempo, etc. Ahí hay que presentar el testamento de esta persona si es que hay testamento. Pero esto es algo bueno que trae Clau a colación, porque si hay bienes, por ejemplo, yo, Pia Candotti, soy residente de Georgia, se presenta mi testamento se va a presentar, yo vivo en Fulton, se va a presentar en la corte de Fulton. Es mi última residencia, se presenta acá. Sin embargo, yo tengo un departamento, supongamos, en Florida. Hay que abrir juicio sucesorio también allá. Donde haya bienes, hay que hacer un proceso judicial. Por eso es que se usa mucho la estrategia cuando una persona tiene bienes, real estate, o sea, bienes, residencias dispersas en diferentes estados,
es muy buena estrategia compilarlas en un trust, poner todos como en un fideicomiso, lo que se llama, para evitar tener que ir a abrir juicio sucesorio en cada uno de los estados. Pero básicamente respondiendo lleno y directo, es la última residencia del causante, o sea, de la persona fallecida, y donde están los bienes en Estados Unidos. Obviamente, los bienes que están afuera en el extranjero, habrá que abrir juicio sucesorio allá. Gracias. ¿Más preguntas o sigo? Sigue, yo creo que puede seguir. Bueno. ¿Qué le pasó? Entonces, básicamente, y si me muero, ¿qué? Hoy hablamos de planificar tu legado, ¿sí? Esto es, ¿qué dejamos? ¿Qué le dejamos a la gente, a las personas que amamos? Dejamos un lío, dejamos una posibilidad de conflictos, o dejamos las cosas resueltas. Y esto implica planificación patrimonial en Estados Unidos, es planificar para muerte, pero también implica planificar para el caso de incapacidad. Para muerte tenemos testamentos, que ya los hablamos, y no voy a entrar tampoco de lleno a esto porque si no se va a hacer eterno, y también la figura de los fideicomisos, que tampoco voy a entrar de lleno, pero bueno, es lo que se conoce como trust. Lo que sí quiero que se lleven la información antes de que terminemos es para planificar para incapacidad. Esto es el famoso, los poderes, el Power of Attorney, poder para finanzas, y las directivas médicas. Son dos documentos importantes para el tema de planificación en caso de que estemos en una situación de incapacidad que no podemos, acá no hay muerte, seguimos vivos, pero estamos en una situación en que no podemos expresar nuestra voluntad. Entonces, ¿qué hacemos para esos supuestos? Dejamos un poder para finanzas. Autorizamos a un agente para que tome decisiones financieras en nombre nuestro. Por ejemplo, pagar deudas, gastos de mantenimiento, inversiones. También es importante, puse ahí digital assets, porque para que un agente, bueno, digital assets también es otra gran cuestión, pero para que un agente tenga acceso al contenido, por ejemplo, de nuestro Google account o de passwords, o información que tenemos en nuestro email, supongamos, el día de mañana estar hospitalizado y hay que cuentas médicas para pagar, entonces el agente médico debe acceder a esa información del contenido de nuestro correo electrónico. Entonces, si expresamente la persona incapacitada le dio un poder expreso, o sea que hay una cláusula que dice, yo expresamente autorizo a mi agente a acceder al contenido de digital assets, esa persona con el poder puede presentarse a Google y pedir, no es tan fácil, pero pedir que le brinde esa información. Expresamente tiene que estar establecido en el poder. Si hay omisión, directamente no tiene validez, directamente no van a acceder. Y cuando hablamos de poder para finanzas, no quiero que piensen como que, bueno, es una tragedia. Les doy un caso simple, fácil. Mi hermano menor vino en octubre a Estados Unidos, él trabaja en IT, es freelance, tiene unos clientes acá, abre una cuenta bancaria en Wells Fargo. Por supuesto le dije, me dolió en el corazón, pero le dije, hace tu transfer on debt designation, hace las cosas bien, bueno, lo hizo. Y le dije, tenés que firmar un poder. Mira que regresó a Argentina, y le digo, me tenés que dejar un poder. Obviamente me dijo, sos una exagerada, que en 2 meses vas a estar en Argentina, bueno, que podés traer el poder. Bueno, el mismo día que se estaba yendo, le hice firmar el poder. Dicho y hecho, a las 3 semanas quería hacer su primera transferencia y le contestan, la primera transferencia debe ser personal. Y bueno, me presenté como agente con su poder, y esto es una historia muy graciosa. Bueno, para hacer la primera transferencia de manera personal voy como agente con este poder, y la persona que me atiende en Wells Fargo me dice, no se puede, tiene que hacerlo el poderdante, la persona que da el poder,
Enzo, mi hermano, lo tiene que hacer él personalmente. Y yo le dije, no, yo soy abogada, vivo de esto, trabajo de esto, este poder es un statutory, es un poder que la Asociación de Abogados, junto con bancos, convinieron en este documento en el 2017 para que no haya este tipo de cuestionamientos, presentarse con un poder en un banco y decir, ah, no, nosotros no usamos ese documento, tenemos nuestro propio documento, nuestro propio poder. Entonces, básicamente, la señorita volvió, habló con su equipo de legales y al final aceptaron, por supuesto, mi poder. Siempre, bueno, lo que pasa en la realidad es otro tema, pero legalmente uno está apoderado y puede exigir, legalmente hablando con otros abogados. Obviamente en menos de una hora yo pude hacer esa transferencia como agente apoderada por mi hermano, pero la primera vez que fui a usar un poder fue muy gracioso, que fui rechazada diciendo que no lo podía usar, que no tenía el poder para hacerlo. Y es que no Obviamente, sabían con quién se estaban metiendo tampoco, para ir a negar el digo, poder. ¿cómo? Te juro, no lo podía creer. Yo digo, pero aparte es información básica, es un poder estatutario, digamos. O sea que esto de nuevo, para volver a decirles, cuando vayan a hacer su transfer on death designation, por ejemplo, los bancos nunca entienden que sí se puede poner un trust, un testamentary trust como beneficiarios, entonces hay que buscar el formulario. En realidad no son los bancos, son las personas que están atendiendo, y es entendible que no sepan, pero bueno, hay que también hacerse asesorar muy bien para poder ejecutar nuestra planificación. Pero volviendo al tema de poderes, esto es importante siempre dejar a alguien a cargo de nuestras finanzas, que hagan presentaciones en el IRS, que hagan cobros o pagos en nuestro nombre en caso de que nosotros estemos incapacitados. Y el otro tema importante que me gustaría que se lleven antes de que lleguemos a la hora final. Espérate, sí. Antes de que empieces con el otro, ¿siempre se deberían poner fechas límites en un poder? Pregunta Leo. Bueno, hay dos tipos de poderes. Uno que se les puede poner, se llama sprinkling. Bueno, en realidad pueden empezar más tarde, o se le limita la fecha. Yo no lo recomiendo porque justamente, primero, estamos dando el poder a una persona que tenemos que confiar. En el caso de incapacidad, esa persona no va a ir a hacer abuso de nuestros bienes. Entonces, si no, les diría, miren, si usted está dudando, replantéese quién es el agente, busque a otra persona que le tenga confianza. No es recomendable poner una fecha de expiración, una fecha de vencimiento, porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Ojalá tuviéramos una bola de cristal, pero no sabemos. Podemos ir caminando hoy y cruzar la calle y tener que necesitar y tener que estar en el hospital por 3 meses sin poder expresar nuestra voluntad, y alguien tenga que tomar las decisiones o entrar a nuestras cuentas bancarias, de hacer los pagos, recibir cobros, etc. Entonces, no recomiendo que pongan efectividad limitada o que empiecen con posterioridad, digamos. El poder debería ser efectivo desde el día de la firma. Listo, gracias. Por ahí tengo otra preguntita sobre el testamento, pero vamos primero a directivas médicas y luego ya hacemos las otras preguntas. Bueno, directivas médicas, esto imploraban los médicos, bueno, es lo que antes se llamaba el living will. Esto imploraron los médicos durante COVID, que por favor las personas tengan sus directivas médicas. Y escuché de varias clientas que lo están pidiendo, incluso para exámenes rutinarios como mamografías, piden si las personas tienen sus directivas médicas. Si vamos a ir a una cirugía, lo más probable es que en la etapa de prequirúrgico nos pregunten en el hospital si tenemos nuestras directivas médicas. Y básicamente este documento también es para planificación para incapacidad, sumamente recomendado para solteros, siempre digo, incluso para adultos mayores cuando van a college. Es bueno que también
dejen sus directivas médicas impuestas para que puedan acceder a los padres, ya que los padres ya no pueden acceder, al ser adultos, ya no pueden acceder a historial clínico o historial médico. Entonces, ¿qué son estas directivas médicas? Básicamente, lo que se elige hoy en día, que tenemos capacidad, es designamos un agente que esté autorizado para tomar nuestras decisiones médicas, y se ponen ciertas preferencias, por ejemplo, si queremos ser cremados, y qué queremos que pase con nuestro cuerpo en caso de que haya fallecimiento. Pero la cosa más importante de estas directivas médicas, además del agente médico, o sea que si hay una urgencia y estas directivas médicas están en nuestro medical record, saben inmediatamente a quién llamar. Siempre en documentos ponemos por lo menos 3 opciones. Si no consiguen a uno, al segundo y al tercero. Pero también lo que se decide en estas directivas médicas es qué es una situación terminal para nosotros. Hoy que tenemos capacidad podemos elegir qué es terminal. Y básicamente las 2 opciones que te da este documento es elegir. Para mí terminal es que hay una muerte inminente, o sea que estoy en una situación médicamente, siempre en una situación médicamente irreversible. Pero acá el médico está diciendo no va a vivir más de 2 semanas. Eso es terminal para mí. También puede ser terminal que esté en una situación médicamente irreversible, pero no haya muerte inminente, o sea, no sabemos cuándo vamos a morir, que es el famoso estado vegetativo, que los que conocen a Soda Stereo es la situación que estuvo Cerati por varios años. Es estar en una situación médicamente irreversible, pero sin muerte inminente, pero ya en una situación que no podemos volver atrás. Entonces, se elige en este documento qué es terminal para nosotros. Y también, en esa situación terminal, si llegase a ocurrir, elijo qué tratamiento médico quiero recibir. Y básicamente las 3 opciones es, quiero que me desconecten si yo estoy en esta situación terminal que defino en este documento. Las opciones son, quiero que me desconecten y me dejen morir naturalmente, quiero que hagan todo lo posible, me mantengan conectado, y hay una tercera opción que es, quiero recibir algunos de estos tratamientos, y se puede elegir que es como una opción intermedia. Entonces, recapitulando, las directivas médicas, yo siempre digo, no solamente por uno, también alivia la carga a nuestros familiares, que son los que tienen que tomar la decisión, ya que uno es el que está decidiendo en un momento de capacidad y pensando qué tratamiento quisieran recibir si esa capacidad se pierde. Entonces, como para concluir todo esto, creo que ya estoy terminando, decirles que la planificación patrimonial, como pueden ver, es súper amplia y abarca diferentes ámbitos de todos los roles que tenemos que cumplir en la vida, pero más que nada es el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros seres queridos. Porque tener que transitar un duelo o una situación difícil, además de empezar a poner las cosas en orden, genera mucho estrés y angustia. Y para terminar, esta frase, esta cifra, que esta es del año pasado, no la actualicé, pero es del 2021, más o menos agosto, solo el 28% de los hispanos residentes en Estados Unidos realizan su planificación sucesoria. Y eso fue también lo que me incentivó a empezar a hablar de este tema. Increíble. No, de verdad que toda esta información es súper, súper valiosa. Pia, muchísimas gracias. Espero que no se hayan dormido o que no sean muy angustiados. Como que mucho por hacer. Mira, te tengo otra preguntita que me hace Lida, que si yo tengo un testamento como, no testamento, pero un documento casero, ¿no? ¿Tiene validez? ¿Funciona como testamento oficial? La mayoría de esos testamentos son invalidados en la corte. Bueno, obviamente no tienen validez. Tienen que cumplir formalidades legales para que tenga validez. Y de nuevo, como les decía, un testamento no evita un juicio sucesorio. Igualmente hay que presentar ese testamento en corte
lo va a analizar el juez, va a declarar que cumple las formalidades. Estos testamentos caseros o testamentos que en general por ahí, no sé si hay software que los hacen, uno calza todos, bueno, no pasa el filtro de las formalidades legales de la corte. Entonces, si no pasa ese filtro, se considera que la persona fallece sin testamento, entonces hay que iniciar otro juicio sucesorio. Wow. Sí, porque yo tengo el mío escrito a mano. No, O sea que no tiene validez legal, lo lamento. está bien, está bien. Es No, como ya. tener nada, no te engañes. Sí, 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 eso era una nota, un sticky note para mi familia. Cuando yo me muera, por favor, 2 puntos. Bueno, Paula me pregunta, ¿cuándo recomiendas usar un living trust? ¿Un living trust hace referencia a las directivas médicas o al lifetime revocable trust? Pau, si quieres abre micrófono si nos cuentas. Dale, te escuchamos. Pau, Pau, ¿nos escuchas? Te escuchamos. Toby, ¿no? ¿Sí? Hola, Clau, es Andrés, Ah, ¿cómo hola, estás? hola, André. ¿Cómo estás? No, la pregunta es el Living Trust en general, porque sé que está el will, que es básicamente el testamento, pero el Living Trust como una figura adicional de protección. Sí. Andrés, creo que se dijo. No. Correcto. Andrés, a lo que te referís, porque el Living Trust los llamaban anteriormente a las directivas médicas. Pero yo sé a lo que te estás refiriendo es al fideicomiso que se llama Lifetime Revocable Trust. Entonces, Ajá. básicamente, ¿cuándo planificar con un trust? ¿Cuándo planificar con un testamento? ¿Cuándo se recomienda planificar con un trust? Blended families, cuando hay familias mixtas, o sea, yo me caso con una persona que cada uno tiene sus hijos, es recomendable que cada uno tenga su trust. ¿Por qué? Si mi testamento le deja todo al otro, a mi cónyuge nuevo, digamos, que mi herencia se va a repartir según su testamento, ¿sí? Entonces también se va a repartir entre los hijos que tengamos en común, si tenemos hijos en común, o con los hijos bueno, los hijos que él ya tenga. Entonces, para cuando hay familias mixtas, es recomendable que cada uno tenga su trust. Es como una manera de proteger los bienes y asegurarnos de que nuestros bienes vayan encaminados y se distribuyan como nosotros queremos que se distribuyan, y no que sea dilucidado de otra manera o guiado quizás sin querer de otra manera. Lo mencioné, cuando tenemos bienes en diferentes estados, por ejemplo, si tienen bienes en Florida, hagan un trust, porque un juicio sucesorio en Florida es costoso. Hay que hacerlo con abogado. En Georgia no, uno se puede presentar, puede iniciar un juicio como persona sin necesidad de representación legal. No pasa lo mismo en Florida. En Florida es más costoso, es más lento, entonces si tienen bienes en Florida, un departamento que quieran comprar, es mucho mejor hacer un living trust. Living trust, voy a tomar, se llama el fideicomiso, trust revocable en vida, y poner esa propiedad dentro del trust para tener que evitar hacer un juicio sucesorio. O sea que básicamente también cuando se tienen diferentes bienes. Cuando hay incapacidad, cuando hay una situación de incapacidad, sabemos el trust, el testamento nace cuando hay muerte. El trust ya está actuando y también nos protege para el caso de incapacidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi familia no sé, alguien con Alzheimer, temprana edad, y sé que por ahí tengo los riesgos, o también me quiero proteger por incapacidad, un trust es la manera de protegerse, porque planificamos hoy en día cómo queremos que nuestros bienes sean administrados si nosotros estamos en incapacidad, y cómo queremos que se administren en caso de muerte. ¿Qué otra
cuando también un trust, bueno, ya voy a pensar, también cuando hay special needs, cuando hay cuidados de personas, cuando tenemos descendientes con special needs, con, ¿cómo se dice, Clau? Necesidades Necesidades especiales. especiales, sí. Con necesidades, perdón, ya la noche no da más necesidades. Con necesidades especiales es importante planificar con un trust, porque obviamente esta persona quizás si recibe bienes de manera directa pierde ciertos beneficios gubernamentales, estatales, entonces hay que tener una estrategia un poquito más sofisticada para que haya cierta protección sin que esta persona tenga bienes directos, o sea, alguien administrando el dinero en beneficio de personas con necesidades especiales. Buenísimo. Básicamente el fideicomiso es como ese administrador de todo, ¿no? Como la persona que queda encargada, bueno, no la persona, pero como, sí, que queda como encargado de todo lo que esté pasando, como dices tú, las propiedades, así sea en la Florida, o como que todo queda bajo una sola sombrilla. Y piensa en un fideicomiso como una entidad, como para así decirlo, una LLC, pero no es así, pero es como que esta entidad, por ejemplo, yo armo mi propio fideicomiso en vida, ¿sí? Mi fideicomiso es Candotti Trust. Yo soy la administradora de Candotti Trust, yo soy la trustee. ¿En beneficio de quién? De mío. Si yo pierdo capacidad, va a asumir la administración la persona que yo designo, Claudia. Claudia es buena administrando, yo sé que ella va a tomar decisiones buenas, me va a cuidar, la pongo a Claudia. Es como una manera de controlar que los bienes se administran como nosotros queremos. Siempre decimos, es como administrar en la tumba. Es como que dejar todo pautado, cómo queremos y quién queremos que tome los roles, y ese administrador no es que hereda las propiedades, simplemente administra en beneficio de otros. Ahí Claudia va a administrar en beneficio de quizás mi esposo, si yo no quiero que lo administre, quiero que le ayude a él, y también en beneficio, si cuando mi esposo no esté, en beneficio de mis hijos. Y ese trust, yo decido, ese trust se va a cerrar cuando los menores tengan, por ejemplo, mi hijo quiero que se liquide un tercio cuando cumpla 25 años, 30 y 35, y después el trust se cierra. Entonces, básicamente sí, es como una entidad que sigue administrando los bienes. Súper, gracias. Aquí hay unas cuantas preguntitas, yo creo que eso se puede responder rápido. Después de tener un testamento, ¿puedo cambiarlo en cualquier momento? Sí, se puede cambiar y es aconsejable revisarlo cada 3 a 5 años, o siempre le digo a mis clientes, porque piensan todos los supuestos que pueden ocurrir, mi papá es muy viejo, no van a poder cuidar a mis hijos, esto y lo otro, cuando planifiquen, piensen de acá a los próximos 5 años, si no uno se vuelve loco y no planifica. Piensen al planificar los próximos 5 años, ¿qué quieren que pase? Y de ahí rever, si hay divorcio, si se empiezan a adquirir bienes, si se emprende un negocio que ya requiere una planificación seria, bueno, ahí rever siempre los documentos. Listo. Se lo puede cambiar cuantas veces quiera. Buenísimo. Y si toda la familia muere junta, pues yo me imagino que eso sería papá, mamá e hijos. ¿Qué pasa con los bienes? Bueno, en el testamento se llama distribución alternativa, es una cláusula que básicamente uno contempla eso también. Si no tengo descendientes, si morimos todos en un avión y no quedamos ninguno, bueno, quiero que esta plata vaya a una fundación, quiero que esta plata vaya a esta persona que me ayudó mucho, etc. Eso es parte también de la estructura, la estrategia de planificar. Pero ¿y si no está planificado, qué pasa? Bueno, ahí, lo toma ya. Si no hay planificación, entonces de nuevo se aplica la ley de Georgia en este caso, y ahí empiezan a buscar herederos. Si murieron los descendientes y no hay ascendientes, o sea, si no hay padre y madre, baja a los hermanos. Si no hay hermanos, y así se empieza a buscar herederos, digamos. Ya. Listo. O sea, no es que va al Estado. Georgia busca herederos directos hasta la 5ª línea, o sea, es bastante loco, pero obviamente se tienen que presentar.
Claro. Y también si tienen en otro país familiares, tampoco piensen que van a notificar a los familiares. La corte no es tan sofisticada, no van a hacer tanto esfuerzo de notificar a familiares en el extranjero, obviamente. Es quien se presenta básicamente. Exacto. Y si nadie se presenta, entonces queda para el gobierno. Ujú. Sí. Claro, en últimas ellos tienen todo. ¿Y los testamentos se registran en algún lado? No, no es requerido, eso me sorprendió muchísimo cuando una de las tantas cosas que me rompe la cabeza cuando uno viene, se entrena, estudia Derecho en el sistema civil y después viene a ejercer acá, no se requiere registración. Se puede dejar en un security box, por así decirlo, registrado en la corte, en el probate court, no sale mucho, sale $15. Pero en general no es un requerimiento legal registrarlo. Lo que sí aconsejo es cuando tengan su testamento, los guarden y les digan a las personas de confianza si algo pasa, vayan a este lugar, no en un banco, no en una caja de seguridad en un banco, salvo que alguien tenga acceso, pero un fireproof box, una caja fuerte en la casa y decir, bueno, si algo pasa, vayan a buscar en este lugar, ahí está toda la información. Y junto con el testamento, cuando hacen su estate planning, se llevan un binder, una carpeta que tiene todo, quién es su CPA, cuántos son los bienes, a quién contactar, quién es la abogada que hizo o sea, está toda la información, creo que no tengo acá hoy, pero está toda la información compilada, digital asset, passwords, cartas para asset lab letters, son cartas también cómo quiero un memorándum de cómo quiero que se distribuyan las cosas tangibles, por ejemplo, mi anillo de compromiso quiero que vaya a tal persona, bueno, todo eso mencionado, compilado en una carpeta. Buenísimo. Bueno, Pía, yo creo que eso es todo. Les dimos la información. Sonia tenía una pregunta que yo creo que ya se la puede hacer a Pía directamente, ya sea por email o contactarla. No sé si anotaron todos, el que no levante la mano, diga, avise. Y aquí podemos poner, o si quieres volver a poner tu presentación para que puedan anotar tu email, tu teléfono. A ver, lo voy a poner en el chat, así es más Dale. fácil. Y acá lo que les digo, yo entiendo que esto es difícil, pero uno cuando lo hace, de verdad que se saca una mochila pesada. Pero a mí también, yo lo digo porque yo también tuve que transitar el proceso de planificar y no fue fácil. Sí, es que nada más pensar, y yo por lo menos por mi lado no es tanto pensar en me voy a morir, sino, ay, todo lo que hay que hacer. O sea, decisiones tan específicas que uno tiene que tomar ya. Entonces, Sí, pero son baby, sí, pero una vez que creo que ya estás en el mindset y decidís hacerlo, no es tanto, es simplemente sentarse, discutirlo con la familia y después modificar. Siempre el primero es el que cuesta. Después sí, ya uno ya tiene la estrategia en la cabeza y dice, ¿sabes qué? No quiero a esta persona administrando los bienes de mis hijos, entonces voy a nominar a esta persona y ya modificarlo es más fácil. Es como que ya tienes la estrategia en mente. exacto, perfecto. Bueno, muy bien, yo creo que con esto cerramos. Pia, muchas gracias. Esta información es súper valiosa para todos los que estamos acá. Esto igual quedó grabado, así que las personas que se registraron y no pudieron atender la podremos mandar porque la idea es que pues, todo el mundo se beneficie de esta información. Gracias a ustedes. Gracias de verdad, de nuevo, de corazón, por asistir, por estar acá, a todos ustedes, por quedarse, por escuchar, por hacer sus preguntas, por participar, pues porque esto también hace las cosas un poco más amenas y poder, digamos, desmenuzar un poquito más esta información que es un poquito densa. Y eso que fue pues ahí por encimita. Entonces, bueno, eso es todo. No sé si alguien de mi equipo tiene algo más por decir y despedir a Pía y a todos los participantes. Pía, no, muchísimas gracias por la información que nos das. Yo sé que